Os vamos a mostrar un tutorial mediante el cual podéis instalar la última versión de Windows 8.1 en vuestro ordenador Mac. Primero lo haremos mediante Bootcamp, que es la utilidad que llevan todos nuestros ordenadores Mac para instalar Windows, y a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar Parallels y configurar para que use ese mismo sistema de Windows. Bueno, pues para comenzar, ¿qué vamos a necesitar para este tutorial? Bueno, lo único que vamos a necesitar es un pendrive. En este caso lo usamos de 64 GB, pero bueno, con que sea de más de 4 GB es suficiente. Y lo siguiente que vamos a necesitar va a ser una copia con el número de serie del sistema que queramos usar de Windows, ya que bueno, este tutorial que vamos a hacer es para Windows 8.1, pero sirve para todas las versiones anteriores. Una vez que ya tenemos las herramientas claras, lo siguiente que vamos a hacer es iniciar el asistente de Bootcamp. Como veis, escribís asistente bootcamp en el ordenador y lo podéis lanzar directamente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar en nuestro ordenador la memoria USB para que la vaya reconociendo. Si tenemos algo en esta memoria USB que aparece aquí, pues tenéis que tener en cuenta que la va a borrar. Por lo tanto, bueno, si tenéis algún archivo que queráis conservar, este es un buen momento para salvarlo, porque como decimos se va a borrar todo el contenido. Vamos a dar a continuar y como veis estas son las opciones que se nos indica. Vamos a crear primero el disco de instalación de Windows 7, en nuestro caso una versión superior, y además posteriormente instalaremos los drivers de Windows, que como veis aparecen ya como marcados, que no los podemos desmarcar, y luego instalaremos la versión de Windows en nuestro Mac. Si ya tenemos esto claro, vamos a dar a continuar, vamos a decir dónde tenemos la imagen, que la podemos tener bien en un disco o bien en el ordenador. Nosotros la tenemos en la carpeta de descargas, la tenemos en Windows 7 y aquí la tenemos, la hemos descargado desde la página web de Microsoft MSDN. Como veis, le damos a abrir, le decimos que el disco de destino es el SanDisk Extreme, que es el que acabamos de conectar. Si tenéis más de un disco, bueno, pues aquí puede que os aparezcan los distintos discos, estar seguros de que el disco que habéis seleccionado es el mismo que hayáis insertado, ya que, como decimos, os va a borrar todo. Como bien lo indica aquí, los datos de la unidad seleccionada se perderán después de formatearla. Vamos a darle a continuar. Como veis, un nuevo aviso de que se va a borrar la unidad. Vamos a decirle que sí, que lo sabemos. Y bueno, pues ahora lo que está haciendo es que se va a formatear la unidad seleccionada para que a continuación, bueno, pues se instale lo que es el sistema operativo para la posterior instalación en el ordenador. En anteriores tutoriales nos habéis preguntado que cómo se descargan los drivers de Windows para el Mac. Bueno, pues como veis, los drivers se descargan automáticamente cuando realizamos el proceso y luego os mostraremos cómo se instalan. Pero lo que os tenemos que adelantar es que se van a instalar directamente en nuestro pincho que tenemos aquí. Como veis, no escondemos nada. Y una vez que haya concluido la instalación, lo que tendremos que hacer es instalarlos desde ahí. Si continuáis con el tutorial, bueno, pues podréis ver todo el proceso. Bueno, pues como veis, cuando el proceso termina, tendremos que decir la contraseña para que el ordenador pueda escribir archivos. Y ahora es un proceso crucial. Vamos a decir qué tamaño queremos para la partición de OS X y qué tamaño queremos para la de Windows. Esto es una cosa que tenemos que tener bastante clara. Y bueno, pues podemos decir que con 20 GB al menos, ya que bueno, no, como veis, no permite que pongamos menos, es decir, necesitáis al menos 20 GB para Windows. Y bueno, pues si queréis simplemente usar alguna aplicación concreta, bueno, pues con 20 GB o quizás estos 32, 30 GB tengáis suficiente. Si queréis instalar alguna aplicación que ocupe más espacio y que además, bueno, pues los archivos que se generen sean un poco más pesados, pues bueno, como puede ser alguna versión de programas de diseño o algo así, pues bueno, yo personalmente subiría hasta los 50 o 60 gigas. Si usáis también algún juego, subiría hasta los 80 gigas. Todo esto, claro, evidentemente en función del tamaño de almacenamiento que tengáis en vuestro ordenador Mac. Y bueno, pues si tenéis espacio, como veis nosotros tenemos espacio suficiente, bueno, pues podéis decir que queréis unos 90 o 90 gigas más o menos
y así, bueno, pues nunca quedaros cortos con este tamaño de almacenamiento. ¿Qué ocurre si no respetáis este tamaño de almacenamiento? Os quedáis sin espacio. Bueno, lo que vais a tener que hacer es quitar la partición de Windows y redimensionarla, lo cual, bueno, pues puede dañar o eliminar directamente los datos. Por lo tanto, es una buena opción tener esto bastante claro, ya que posteriormente es bastante complejo lo que es redimensionar esta partición. En nuestro caso, para tenerlo totalmente claro, lo vamos a dejar en 100 GB para la partición de Windows. Cuando lo tengamos claro, vamos a darle a instalar. Como veis, se está creando la partición. Mientras se crea la partición, como veis, en el momento que se crea la partición, el ordenador va a comenzar a reiniciarse. Ahora es importante que el pendrive lo dejemos conectado siempre al ordenador y que no lo quitemos en ningún momento, ya que bueno, pues el proceso se cancelará si lo quitamos. Bueno, pues una vez que inicia el ordenador, lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a Windows. Si no se inicia automáticamente, forzaremos nosotros el reinicio, como ha sido nuestro caso, y esperaremos que está. Como veis, está iniciando desde el pendrive. Dice que Windows está cargando los archivos. Bueno, pues aquí va a comenzar la instalación. Si tenéis una versión en español, tendréis toda la interfaz y todo el menú en español, y si no, pues saldrá en inglés, pero bueno, en nuestro caso es en castellano. Podemos dar a siguiente, le vamos a decir que instalar ahora. Como veis, no hay que configurar absolutamente nada, ya que el proceso es bastante sencillo. De hecho, nos parece que es bastante más sencillo instalar Windows en un Mac que instalar Windows en un PC. Vamos a darle a siguiente. Vamos a decir que queremos una instalación personalizada, tal forma que tenemos que seleccionar la partición de Bootcamp. Como veis, no nos deja instalar porque tenemos que darle a las opciones de unidad, dar a formatear, decir que sí, que la queremos formatear, y ahora lo que va a hacer es crear los archivos adecuados, el sistema de archivos adecuado para poder instalar Windows. Como veis, ya se nos pone la opción de siguiente. Si no sale esta opción después de formatear, tendréis que volver a empezar el proceso, ya que la partición no se ha realizado adecuadamente. Si os pasa eso, bueno, pues lo mejor es ir a utilidad de discos y en utilidad de discos verificar los permisos de vuestro disco duro o de vuestro SSD, como digo, desde utilidad de discos. Vamos a dar a siguiente y ahora el proceso, bueno, pues comenzará, y la instalación, ahora como veis, el proceso pues va a empezar a copiar los archivos, luego expandir, es decir, descomprimir todos estos archivos, la instalación de las características, de las actualizaciones, bueno, todo el proceso común que todos los que hayáis usado o instalado Windows alguna vez habéis conocido. Este proceso, bueno, pues en función de la velocidad de vuestro pendrive y de vuestro ordenador, tardará más o menos tiempo, pero bueno, suelen ser unos 15 o 20 minutos. Como veis, cuando la instalación de Windows termina, el ordenador se va a reiniciar automáticamente y no tendremos que hacer absolutamente nada, tan solo esperar. Se está reiniciando. Como os digo, ahora no tenéis que hacer absolutamente nada, ya que se va a iniciar con el pendrive que lo seguimos teniendo insertado en nuestro ordenador. Como veis, pone que se está iniciando Windows y lo que va a hacer es, bueno, pues continuar con la actualización y con la instalación de lo que es el sistema operativo de Microsoft. Como veis, ahora completa la instalación y una vez que este proceso esté completado, el ordenador se volverá a reiniciar automáticamente una vez más. Esta es la segunda vez que se reinicia automáticamente el ordenador y previsiblemente ya podremos comenzar a configurar los drivers de Windows en nuestro ordenador Mac. Aquí lo que tenemos que hacer es nuestro nombre de usuario. Lo más normal es poner nuestro nombre, cuanto más corto mejor. El nombre del ordenador también tendremos que indicarlo. En nuestro caso vamos a poner algo sencillo que sea fácil de recordar por si lo usamos
en red. Vamos a ProRetina. Vamos a la siguiente. Si no la habéis copiado en ningún medio, bueno, pues vamos a decir que la queremos omitir y ahora se nos preguntará a continuación, en el momento que lo hayamos iniciado, se nos preguntará a continuación. No sé si estáis notando, pero bueno, la apariencia y la resolución del escritorio no es la normal, ya que bueno, si nos acercamos, como veis, se ve todo muy pixelado y no es por la cámara de vídeo, sino que todavía no hemos instalado los drivers y bueno, aquí lo veis bastante claro, ¿no? Que la pantalla pues tiene una resolución que es bastante aparatosa. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, pues lo más recomendable es, una vez que haya cargado absolutamente todo, lo que vamos a hacer es quitar el pendrive. ¿Vale? Una vez que lo hemos quitado, lo que vamos a hacer es, lo vamos a volver a insertar para que lo reconozca Windows de nuevo. Vale, aquí lo tenemos y le decimos que abrir la carpeta para ver los archivos. Aquí que tenemos, bueno, pues tenemos por un lado el setup y por otro lado tenemos una carpeta que se llama bootcamp. Si entramos en esta carpeta, tenemos la carpeta de drivers, bootcamp y un setup. Como veis es diferente del setup que teníamos anteriormente en la carpeta inicial. Por lo tanto vamos a ejecutar este setup. Le vamos a decir que sí, que queremos que instale esto. Y bueno, pues como veis vamos a iniciar el asistente de instalación. Decimos que aceptamos, instalar. Y como veis, bueno, pues lo primero que se va a instalar es el Apple Software Update, que nos va a permitir, bueno, pues instalar toda la serie de drivers que necesita este ordenador para que, bueno, pues que el funcionamiento de Windows sea absolutamente perfecto. Lo primero que se va a iniciar, como veis, es Nvidia, en función del ordenador que tengáis. Si tenéis una tarjeta Nvidia o si es la propia del procesador, la propia de Intel, bueno, pues se instalarán unos aspectos que otros. No tenéis que hacer absolutamente nada, lo único que tenéis que hacer es esperar a que este proceso termine. Como veis, nos da un mensaje en pantalla de que la pantalla, bueno, pues puede producir destellos o que pueda quedar un flash durante la instalación, lo cual, como está instalando la tarjeta gráfica, es bastante habitual. Tampoco os asustéis si, como ahora mismo, os aparecen pequeñas barras de progreso en el ordenador, muy pequeñitas que no duran apenas segundos, o si el ordenador hace cosas un poco extrañas con la pantalla, ya que bueno, pues está instalando drivers y lo más recomendable cuando acabe es reiniciar el ordenador, que se suele hacer automáticamente. Como veis, bueno, pues nos va a ir saliendo esta serie de cuadros, va a instalar el teclado de Apple, bueno, va a instalar toda la serie de drivers y vamos a esperar a que el proceso concluya por completo. Como veis, el proceso ha terminado y ahora lo que tenemos que hacer es darle a finalizar. Vamos a reiniciar el equipo y tenemos que estar preparados cuando acaben las actualizaciones de pulsar la tecla Alt cuando escuchemos el sonido de Windows, ya que si no, como tenemos el pendrive insertado en nuestro ordenador, comenzará de nuevo la instalación y podemos pensar que la instalación ha sido errónea, pero no. Tenemos que pulsar la tecla Alt, como decimos, cuando el equipo se reinicie. Ahora es el momento de mantener pulsada la tecla Alt. Como veis, ya tenemos novedades, tenemos la partición de Mac, tenemos la nueva partición de Windows con el sistema operativo instalado y tenemos nuestro pendrive con Windows. No tenemos que acceder aquí, sino a la partición que ya tenemos creada de Windows. Vamos a clicarla y pulsar Enter o hacer doble clic para entrar. Como veis, la configuración de la resolución ya ha cambiado, no es la misma que teníamos anteriormente. Y previsiblemente, bueno, pues todos los drivers se habrán instalado adecuadamente y correctamente en nuestro ordenador. Así es. Lo primero que nos sale aquí a la derecha es, bueno, pues la ayuda de Bootcamp, la podemos cerrar. Y una cosa interesante que podéis hacer en cuanto hayáis instalado y configurado lo que es Windows es en esta flecha de aquí abajo a la derecha, es esa de ahí que veis ahí. Vamos a pulsarla y vamos a abrir panel de preferencias de Bootcamp. ¿Qué vamos a hacer con este panel de preferencias? Bueno, pues pulsamos ahí. Vamos a decir que no queremos iniciar el ordenador automáticamente en Bootcamp, en Windows, sino en Mac, para que, bueno, siempre que reiniciemos el ordenador lo haga en Mac. Si queréis iniciar en Bootcamp, lo que tenéis que hacer es
Una vez que escuchéis el pang del inicio, mantener la tecla pulsada y pulsar sobre Bootcamp. Y vamos a configurar lo que es el teclado, que de serie quedará así, pero el trackpad sí que quedará sin configurar. Por lo tanto, si hacemos, como veis, estábamos haciendo clic derecho, clic secundario, pues no funciona, ya que tenemos que configurar el trackpad. Vamos a pulsar al hacer clic, arrastrar, el bloqueo del arrastre y el clic secundario, que lo podemos poner en la esquina inferior derecha, o bien podemos hacer en la inferior izquierda. Esto ya es como nosotros queremos. De tal forma que si hacemos clic aquí, bueno, pues se nos va a poner el botón secundario. Vamos a aplicar, le daremos a aceptar y ahora ya sí tendremos el botón secundario instalado. Ahora lo que os vamos a enseñar es cómo podéis usar vuestra partición de Bootcamp con Windows y además usarla con un programa de virtualización, de tal forma que, bueno, podéis tener Bootcamp, es decir, Windows, si reiniciáis el ordenador de forma nativa, o podéis virtualizar el mismo sistema operativo con los mismos archivos usando un programa. Existen ahora mismo en la actualidad 3 programas, como es VMware Fusion, VirtualBox y Parallels. Hay algunos que son gratuitos y hay otros que son de pago como Parallels. A nosotros el que más nos gusta y el que mejor rendimiento nos ha dado en los últimos años es Parallels, va en la versión 10 y bueno, es cierto que es un poco caro, pero bueno, realmente es el que mejor funciona y es mediante el cual os vamos a mostrar cómo funciona. Lo que vamos a hacer es abrir Parallels, lo vamos a ejecutar, como veis, y en el momento que hemos instalado nuestra partición de Bootcamp, nos van a dar 3 opciones. Podemos instalar un sistema operativo desde nuevo, desde cero, si que solamente queremos hacer una virtualización y no queremos usar Bootcamp, o si ya hemos usado Bootcamp y queremos instalar otro sistema operativo. Queremos migrar Windows desde un PC, que sería esta opción del centro, de tal forma que, bueno, pues mediante un cable y una opción especial, bueno, pues podemos migrar el ordenador que teníamos anteriormente de PC a el nuevo Mac, pero virtualizado. Y en nuestro caso vamos a usar Windows desde la partición de Bootcamp que ya tenemos instalado. Por lo tanto, la vamos a seleccionar, vamos a dar a continuar, deseamos, bueno, dice que vamos a clicar deseo continuar, vamos a dar a continuar y ahora lo que tenemos que esperar es a, como veis, bueno, se hace automáticamente, no tenemos que hacer absolutamente nada, ya nos ha aparecido mi Bootcamp, que es la instalación de Windows virtualizada. Y lo bueno es que tiene esto de virtualizar. Bueno, pues las ventajas es que es un sistema muy cómodo, que si solamente estamos usando una aplicación que no sea muy exigente en cualquier momento, sin reiniciar el ordenador, podemos hacerla uso. Por ejemplo, pues si nos gusta una aplicación como Paint o una aplicación concreta y la vamos a dar un uso concreto, bueno, pues es la mejor opción. Si necesitáis una aplicación que sea más exigente, bueno, pues lo mejor es que uséis la partición de Bootcamp y que uséis Windows nativo, ya que, bueno, pues el rendimiento de vuestro ordenador, si no tenéis un equipo demasiado nuevo o que tenga un buen procesador, bueno, pues le va a costar virtualizar un sistema operativo y ejecutar otro. Para el tema de juegos, nuestra recomendación es instalarlo de forma nativa, ya que, bueno, pues el requerimiento de los juegos siempre es mucho más alto que el de las aplicaciones, por lo tanto vais a tener una experiencia de juego mucho mejor que si tenéis instalado una virtualización del sistema operativo. El maravilloso sonido de Windows ya los tenemos, podemos conectarnos a la red Wi-Fi, por ahora no lo vamos a hacer. Y bueno, pues diréis, bueno, pues ¿dónde está Windows? Bueno, pues Windows está instalado y además lo estáis ejecutando. De tal forma que si tocamos en Bootcamp, a ver, que se está añadiendo la carpeta de aplicaciones. Vale, si tocamos aquí en Bootcamp, como veis tenemos el inicio de Windows, pero es cierto que esta versión, bueno, pues a mucha gente no le gusta. ¿Qué tiene de bueno esta forma de ver Windows? Bueno, pues es que podemos hacer uso de cualquier programa. Como veis, Paint, el programa más sencillo que podemos usar ahora mismo, pues estamos en Mac. Como veis, bueno, pues toda la interfaz y todo es de Mac,
pero estamos corriendo una aplicación de Windows. Esto es bastante bueno si solamente estamos usando una aplicación. Hay otra forma de ver esto, que es, de nuevo, aquí damos clic derecho, vamos a decir que vamos a ir a ver, vamos a salir de Coherence y se nos va a poner lo que es el sistema operativo, como veis, en una pequeña ventana, ¿no? Esta pequeña ventana es muy pequeña y lo que vamos a hacer es darle al botón de pantalla completa. De tal forma que ahora se va a redimensionar todo, como veis, y bueno, pues tenemos, vamos a hacer la pantalla de Paint grande, vamos a redimensionar esta pantalla, y bueno, pues ¿cómo tenemos ahora mismo nuestro ordenador? Bueno, pues tenemos Mac en un espacio y tenemos Windows en otro espacio, por lo tanto, bueno, pues si ponemos lo que es la vista de dos espacios, ¿no? Aquí podríamos añadir los espacios que queramos, tenemos dos sistemas operativos, tanto Windows, ya sea la versión que sea, como nuestro Mac, corriendo perfectamente y de forma simultánea. Esto, como os decimos, bueno, pues requiere que tengáis un ordenador potente. Si estáis usando aplicaciones que no sean demasiado exigentes, como Paint en este caso, bueno, pues tampoco necesitáis un ordenador demasiado potente. Pero si lanzáis aplicaciones de diseño 3D o similares, o de música, edición de fotografía, de vídeo, bueno, pues sí que necesitáis un poquito más de ordenador. Como os decimos, para juegos lo mejor es reiniciar el ordenador y poner Windows de forma nativa. Así que, bueno, pues así podéis tener Windows en vuestro Mac de forma nativa con Bootcamp o de forma virtualizada con Parallels y haciendo uso de vuestra partición de Bootcamp.